Buen día, mi nombre es José Guadalupe Reyes Moreno con matrícula AL109971. Mi profesor Maritza Costa Ramírez de la materia de Cálculo Integral. Este es un proyecto integrador. Daré respuestas a unas preguntas que vienen en este proyecto. ¿Qué son las integrales definidas? Se utilizan para calcular el área bajo una curva o un intervalo específico. En términos matemáticos, si tienes una función fx continua en el intervalo AB, la integral definida de f desde A hasta B. Esto no solo representa un cálculo matemático, sino que también define el área neta entre la curva de la función del eje x en ese intervalo. Si la función es positiva en el intervalo, el valor de la integral corresponderá al área debajo de la curva. Si es negativa, representará el área por abajo del eje. Uso en la vida cotidiana. Las integrales son útiles para diversas áreas en la vida diaria, en muchas disciplinas como por ejemplo la física. La física se utilizan integrales para calcular cantidades como la distancia recorrida por un objeto en movimiento. En la economía, las integrales se utilizan para calcular el excedente del consumidor y del producto, que son medidas de la eficiencia económica. En la ingeniería, las integrales son utilizadas para analizar estructuras y sistemas, como por ejemplo en el cálculo de movimiento de inercia, que son esenciales para determinar cómo un objeto se deforma bajo cargas. También se utiliza en el diseño de sistemas eléctricos y de control. Cálculo de áreas irregulares. Muy seguido es necesario calcular el área de terrenos o superficies que son de forma irregulares, como lagos, parques o terrenos en un mapa. Para calcular el área de estas formas irregulares se puede utilizar integrales definidas. Si se tiene una función que describe el contorno de la forma en cuestión, se puede establecer una integral sobre el intervalo que abarca esa forma. Por ejemplo, si tienes una función que describe el límite superior de una región y el eje como el límite inferior, el área bajo esa curva desde x es igual a A hasta x igual a B. Esto permite obtener el área total, lo que es crucial para la planificación territorial. Cálculo de distancias recorridas. Cuando un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria, la disciplina recorrida no siempre es constante y puede variar en función del tiempo, como en el caso de un automóvil que acelera. Si se tiene una función que describe la velocidad del objeto en función del tiempo, la distancia total recorrida durante un intervalo de tiempo específico se puede encontrar utilizando la integral definida de la función de velocidad. Esto es fundamental en análisis de movimiento, ya que nos permite calcular la distancia total recorrida, inclusive cuando la velocidad no es constante, formando así un modelo eficaz para la simulación de trayectoria de automóviles, aviones o cualquier objeto en movimiento. Principales identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son ecuaciones que involucran funciones trigonométricas que son verdaderas para todos los valores de las variables en las que están definidas. Estas identidades son fundamentales en el estudio de la trigonometría y se utilizan para simplificar expresiones sobre ecuaciones y realizar integraciones, derivaciones en cálculo. Identidades básicas. El seno. En un triángulo rectángulo, el seno es un ángulo agudo. Es la razón entre la longitud del cateto opuesto y el ángulo de la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la razón entre la longitud del cateto adyacente al ángulo de la hipotenusa. La tangente es la razón entre el seno y el coseno. Identidades pitagóricas. Estas son fundamentales en trigonometría y provienen del teorema de Pitágoras. Las identidades de suma y diferencia permiten controlar el seno, coseno o tangente de la suma o diferencia de dos ángulos.
Planificaciones de las identidades trigonométricas. Son útiles para resolver triángulos en cualquier campo que involucre medidas de ángulos y lados. También en geometría como en arquitectónica e ingeniería. A través de las identidades trigonométricas se puede determinar ángulos desconocidos y longitudes de lados. Simplificación de expresiones. Las identidades trigonométricas permiten simplificar expresiones complejas en problemas de cálculo matemático y físico. Por ejemplo, se utilizan las simplificaciones de expresiones en integrales y derivadas. Análisis de ondas. En física, las funciones seno y coseno son fundamentales en el estudio de ondas oscilaciones. Las identidades trigonométricas ayudan a describir fenómenos de manera más eficiente, como en el caso del movimiento armónico simple. Modelado de datos. Las identidades también son esenciales en campos como la ingeniería eléctrica y el procesamiento de señales, donde las ondas sinusoidales se combinan y analizan. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.